vamos a pasar a un aspecto teórico, una herramienta de Excel que muchos no conocen, que es bastante productiva en sí, porque obviamente te permite comprobar de distintas formas errores y comprobar fórmulas y ver, digamos, de cómo se conjuga una forma, de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son las referencias, ¿sí? Entonces básicamente les quiero mostrar un apartado dentro de lo que son los menús de Excel, ¿sí? Que es, fíjense, si yo voy a fórmulas, ¿sí? Hay un apartado que dice auditoría de fórmulas, ¿sí? Si no lo tienen este apartado, revisen en la parte del archivo en la parte de opciones de Excel, ¿sí? En la cinta opciones y demás, para que les aparezca. Pero básicamente vamos a ver rápidamente cómo trabaja esto, ¿sí? Yo acá les preparé algo muy simple. Digamos, quiero que entiendan el concepto y que sepan que estas herramientas existen, ¿sí? Para revisar fórmulas sobre todo. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, tenemos dos celdas con dos valores, valor 1 y valor 2, dos valores 5 y 5, ¿sí? De forma absoluta, no hay ninguna fórmula, ni función, ni sintaxis acá, ¿sí? Lo que tenemos en la celda E6 básicamente es una fórmula. Esta fórmula en realidad es una función que utiliza la función suma, básicamente atribuyendo a esas dos celdas, ¿sí? Que vimos antes, a esos dos valores, una función de suma, donde sumamos dos celdas, ¿sí? Bastante simple. Y la fórmula 2, ¿sí? Lo que hace es básicamente es un condicional, que lo que le pedí en este caso es que si esta celda de esta fórmula, ¿sí? El resultado de esta fórmula es mayor que 5, el resultado es mayor que 5, que me devuelva el texto directamente como valor si verdadero mayor a 5. Y si es menor a 5, que me devuelva, perdón, si no es mayor a 5, o sea, es menor o igual a 5, que me devuelva menor a 5. ¿Sí? Algo muy simple, una ecuación muy simple, un condicional simple. Pero básicamente quiero mostrarles cómo trabaja este apartado de cuestiones. Esto lo vamos a ver después, comprobación de errores. Fíjense, en auditoría de fórmulas yo tengo primero dos botones que son rastrear precedentes y rastrear dependientes. ¿Qué es un precedente y qué es un dependiente? Fíjense, si yo me coloco en la primera función, ¿sí? En suma, en esta celda que contiene esta función, y aprieto donde dice rastrear precedentes, fíjense lo que sucede. Me van a aparecer unas flechas, ¿sí? Unas flechas que lo que me van a indicar es de dónde vienen los datos, ¿sí? Si es que tiene obviamente datos referenciados, ¿sí? Para resolver esa función, o esa fórmula, cálculo, lo que fuere, ¿sí? Fíjense, en este caso, como tengo las dos celdas que utiliza, las dos referencias que utiliza la función suma están en estas dos celdas, me coloca directamente dos flechas, ¿sí? Apuntando obviamente que circulito es inicial y digamos, la flecha final es la que indica hacia dónde va, ¿sí? La dirección de la flecha. Me indica que estas dos celdas se vinculan de forma precedente con esta celda, ¿sí? Es decir, o visto de otra forma, estas dos celdas son precedentes de estas, ¿sí? Ahora bien, fíjense que abajo hay un botón que dice quitar flechas. Si yo aprieto acá, automáticamente me va a borrar todas las fechas que tengamos en ese momento definidas, ¿sí? o presentes, ¿sí? en la hoja presente, ¿sí? Pero fíjense, si yo ahora me paro en la misma celda y coloco hago clic en el botón de rastrear dependientes, fíjense, me va a devolver que esta celda va a depender de esta celda, ¿sí? O básicamente es al revés, es decir, que la celda final, ¿sí? Va a depender de esta celda. Siempre piensen que la celda en donde se desencadena es la que tiene las referencias o justamente la que va a ser producto de algo anterior, ¿sí? Es decir, siempre cuando hablamos de dependientes va a decir esa celda dispara referencias hacia otras celdas, ¿sí? Hacia qué celdas va. Entonces te dice hacia qué celdas va. Es lo mismo, si yo me hubiera parado acá, fíjense, yo pongo quitar flechas, si me paro acá en vez de acá y pongo arrastrar precedentes, es lo mismo, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Lo que indica acá es, en función de dónde uno está parado, en qué celda está parada, es si tenés precedentes o dependientes. Es decir, si tenés celdas que tienen valores referenciados en esa misma celda donde estás, como precedente, o el resultado de esa celda, ¿sí? Se utiliza como referencia, digamos, dependiente hacia otra celda en adelante, ¿sí? Básicamente es un rastreador, es para mostrar el camino de todas las referencias que puede tener una hoja, ¿sí? Obviamente aquí esto está muy simplificado, muy simple. Imagínense una celda, una hoja donde pueden tener millones de referencias y combinaciones de fórmulas y cálculos. Imagínense cuando ponemos rastrear precedentes y dependientes, se hace una matrix de líneas esto. Pero a veces son muy útiles porque te permiten un poco de entender a golpe de vista, digamos, de dónde se van tomando los datos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, por eso auditoría de fórmulas, ¿no? Es ver de dónde vienen y hacia dónde van las referencias, ¿sí? Bueno, dentro de quitar flechas obviamente tienen también opciones de quitar solo precedentes o solo dependientes, ¿sí? Eso es obviamente indistinto, lo que necesiten en función de lo que estén viendo, ¿sí? Pero bueno, básicamente estas tres opciones, ¿sí?
son bastante simples de entender, es precedentes, dependientes y quitar las flechas para que no se vean, ¿sí? Tanto dependientes como precedentes. Ahora bien, hay otro botón que es mostrar fórmulas. Fíjense, yo le doy clic a este botón, ¿sí? Se va como a ampliar, ¿sí? Fíjense la hoja. Pero básicamente lo que va a demostrar es esto, es justamente va a mostrar la fórmula en cada celda, ¿sí? En lugar del valor resultante. Fíjense, en este caso en vez de devolverme el valor de 10, me va a devolver la expresión de la fórmula, ¿sí? En esa celda. Fíjense acá también, ¿sí? Fíjense, excepto obviamente estos valores, pues son valores numéricos, acá no hay ninguna expresión dentro de ese número. Pero básicamente lo que nos permite eso es ver, digamos, trabajar con la navegación en forma de las fórmulas, es decir, para ver dónde están aplicadas cada fórmula. Se utiliza no mucho más que las otras, no mucho más que esta parte de presente y dependientes, pero también sirve para identificar dónde hay una fórmula si queremos a golpe de vista rápido dentro de una hoja que por ahí desconocemos o la importamos o no la dieron y vino así, ¿sí? Tenemos que comprobar qué contiene de forma interna. Bueno, luego lo que tenemos es un botón de comprobación de errores, ¿sí? Yo acá lo que le quiero mostrar antes es, fíjense en esta celda, ¿sí? En H2 y en sobre todo H3, fíjense, yo tengo acá ya configurada una expresión de función, ¿sí? Que utiliza la función contar sí, pero fíjense que contar sí en realidad es contar puntos sí, ¿no? En este caso yo digamos, de forma adrede le omití ese punto justamente para que me devuelva error, ¿sí? Error de nombre porque obviamente hay un error en lo que es corregir, digamos, no me sale la palabra, digamos, errores de alfabéticos, ¿sí? Errores, digamos, de por ahí de mal tipeo, ¿sí? O alguna palabra mal tipeada. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es contar si, obviamente, el rango, en este caso que son estas dos celdas, son mayores a 4. Es decir, si alguna de estas celdas es mayor a 4, que la sube, ¿sí? En este caso, fíjense, yo coloco bien la expresión de cálculo, me va a dar 2. ¿Por qué? Porque me está contando la cantidad de celdas que son mayores a 4, ¿sí? Es una expresión simple y condicional. Pero lo que les quiero mostrar acá es básicamente la comprobación de errores. Fíjense, yo selecciono esta celda y voy a comprobación de errores. Me va a abrir esta viñeta, esta ventanita, donde lo que me va a decir es, me va a indicar dónde hay un error, ¿sí? Error en las celdas, es decir, me va a mostrar todo el contenido de la sintaxis de error, y me va a decir cuál es el error. En este caso, la fórmula contiene texto no reconocido, obviamente, porque contar sí no es una función reconocible por Excel. Le falta ese punto que adrede no le pusimos. Entonces tenemos varias opciones. Básicamente, les voy a mostrar, si colocamos ayuda sobre este error, nos va a dirigir directamente a la página de Excel de Microsoft, donde nos va a indicar específicamente como la definición genérica de lo que es contar sí, ¿sí? La función contar sí. Pero en este caso no es lo que estamos buscando. Pero hay otra opción que es obviamente mostrar pasos de cálculo, que es lo que vamos a ver ahora. Hay una opción que es omitir errores, es decir, si nosotros consideramos que eso no es un error, podemos omitirlo, ¿sí? O bien modificar en la barra de fórmulas, que si apretamos acá nos va a dirigir acá a la barra de fórmulas para que nosotros a mano ya lo corrijamos, ¿sí? Pero la parte enriquecedora de esto es este botoncito que dice mostrar pasos de cálculo. Fíjense, porque esto también nos va a servir para evaluar una fórmula. Ya van a ver por qué. Si entramos acá a mostrar pasos de cálculo, fíjense que nos va a abrir otra ventana que nos va a decir evaluar fórmula. Y nos va a decir, perfecto, referencia, revisar fórmulas, ¿no? En este caso. La evaluación que nos va a indicar es, fíjense que nos va a subrayar lo primero que va... Esto, digamos, es como trabajar por capas, ¿sí? En este caso, lo que nos va a indicar Excel es que la parte subrayada, o sea, la siguiente evaluación, va a dar como resultado un error. ¿Por qué? Porque el error va a estar dado en esta parte, ¿sí? Entonces, es como que, piénsenlo como si Excel dijera, perfecto, yo lo que voy a ir haciendo es voy a ir resolviendo por capas, ¿sí? La fórmula o la función, hasta que obviamente detecte ese error o me quede con un resultado final, que en este caso obviamente va a ser un resultado de error, porque no puede dar un resultado lógico, ¿sí? Un resultado válido, perdón. Entonces, si yo le doy al botón evaluar, fíjense lo que va a suceder. Me va a decir, lo que cambió, fíjense que fue la parte de contar sí. Y me va a decir nombre. Entonces me dice, para mostrar el resultado de la expresión subrayada, haga clic en evaluar. El resultado más reciente aparece en cursiva, ¿sí? Es decir, va haciendo un cálculo sobre otro, va avanzando en cálculos. El primer cálculo que hizo fue, no detecté bien qué es esto, para poder luego cumplimentar con esto. Entonces te dice, perfecto, nombre. Nombre de esto, no hay ningún resultado posible. Entonces si lo doy a evaluar, me va a devolver error. Me va a devolver nombre, que es específicamente lo que me va a devolver finalmente en la celda. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que te permite esto es ir avanzando en el desarrollo interno de esa fórmula función para ir comprendiendo qué es lo que nos equivocamos, ¿sí? Entonces, en este caso, partiendo de aquí, de contar si ya me lo detecta, ¿ven? Me lo detecta como una expresión de error por el subrayado, pues me dice, dará como resultado un error. Si le doy a evaluar, me va a decir, perfecto, hay un error de nombre en esa parte.
Yo ya ahí ya identifiqué el error y me puedo ir a cerrar y cambiarlo de forma manual. Pero podemos ir continuando hasta que lleguemos obviamente hasta un desarrollo más avanzado. En este caso, como es simplemente una función y no tiene más desarrollo interno, ¿sí? No hay mucho más que avanzar. Pero imagínense si tenemos una fórmula mucho más compleja y extensa con muchos tipos de cálculos internos, este tipo de evaluación va a ir avanzando de a poco por cada parte lógica, ¿sí? O cada resultado que va avanzando, y te va a ir demostrando cuáles son los resultados temporarios que va logrando, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo es esto. Entonces, en este caso, si identificamos el error, ¿sí? Podemos ir a cerrar. Podemos cerrar desde aquí del botón de cerrar ventana para ir directamente a corregirlo. O si vamos a modificar en la barra de fórmula, fíjense, me voy acá. Ven, me navega directamente hasta acá. Entonces yo acá ya identifiqué cuál es el error. Le doy al punto, le doy a Enter y automáticamente me lo resuelve, ¿sí? Bueno, podemos dar a reanudar acá, pero te va a decir que la comprobación de errores finalizó, no hay ningún error, ¿sí? Fíjense, eso es otra cosa que les quería decir. Fíjense que antes tenía un error acá. Si ahora queremos comprobar si hay algún error en la celda, en la hoja que no veamos, si le damos a comprobación de errores, nos va a decir si hay algún error. Y si hay algún error, se va a abrir esa ventana específicamente apuntando a esa celda con ese error, y así podíamos evaluar, ir avanzando por capas sobre ese error para ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Fíjense qué interesante y qué productivo esta herramienta. Bueno, y por último está la opción de evaluar fórmula, que es muy similar a comprobación de errores, ¿sí? Bueno, rastrear error es lo mismo, no vamos a ahondar en este caso. Requiere que la celda contenga un mal error, pero fíjense, si yo coloco acá error y pongo rastrear error, básicamente, ven, me dice desde dónde viene el error en cuanto a las referencias. Pero en este caso el error no está en las referencias, sino en la función, ¿sí? Pero es otra forma de ver la comprobación de errores. Bueno, fíjense entonces, vamos a colocar acá correctamente lo que dijimos, ¿sí? Queda 2. Y fíjense si seleccionamos una celda y vamos a evaluar fórmula, ¿sí? Se va a abrir la misma ventana, ¿sí? Pero en este caso, fíjense lo que va a suceder, porque antes nos devolvió un error, ¿no? Y ahora que está bien, fíjense lo que pasa. En este caso nos subraya toda la expresión y nos dice, para mostrar el resultado de la expresión subrayada, clic en evaluar. El resultado más reciente aparecerá en cursiva. Así ya nos está indicando que no hay un error aparentemente acá. Entonces, va a dar, fíjense, lo que va a ir resolviendo es toda la expresión lógica, ¿sí? Ahora bien, no va a ser todo de golpe, sino que va a comenzar primero con las referencias. Entonces, fíjense, en la primera evaluación, o sea, recuerden que al apretar evaluar, esto va a ir avanzando por capas, ¿sí? De desarrollo. Si yo le doy a evaluar, fíjense lo primero que sucede. Me va directamente a colocar 2. Si en este caso, como ya me lo subraya todo, no hay otra definición, directamente me va a dar 2. Pero, si yo, por ejemplo, voy acá, fíjense, acá tenemos una más elaborada. Si yo voy a esta fórmula 2, recuerdan que era el condicional sí, que si la celda de esta fórmula 1 es mayor a 5, devuelva mayor a 5 y si no menor a 5. Si yo acá voy a evaluar fórmula, fíjense que ya de por sí no me subraya todo como siguiente paso para evaluar fórmula, sino que me subraya solamente E6. ¿Por qué? Porque acá hay una comprobación lógica interna que se tiene que resolver primero para luego resolver esa función condicional sí. ¿Cuál es esa expresión o comprobación lógica? E6 mayor a 5. Entonces, lo que va a hacer, fíjense, es comprobar primero esta expresión. Entonces, si yo le doy a evaluar acá, no me va a devolver ya el valor en la expresión mayor a 5. Fíjense, yo le doy a evaluar, me reemplazó primero ese valor de esa referencia, que era E6, por el valor correcto o resultado que está dando en este momento, ¿sí? E6, que es 10. Entonces, ahora lo que va a comprobar es primero si 10 es mayor a 5. Fíjense que lo que va a suceder luego de evaluar es lo que está siempre subrayado primero, ¿sí? Entonces va a comprobar lógicamente si 10 es mayor a 5. Entonces si le damos a evaluar, va a dar verdadero esa parte, ¿sí? Fíjense que esta parte decía 10 más 5 y ahora da verdadero, ¿sí? Y ahora sí, fíjense, ahora sí con la función condicional de si es verdadero, directamente voy a devolver el valor lógico verdadero de esa expresión sí condicional. Es decir, que me va a devolver la expresión que yo ponga como valor sí verdadero, que en este caso es mayor a 5. Y ahí sí, fíjense que subraya toda la comprobación siguiente. Entonces, si le damos a evaluar, finalmente da mayor a 5, que es lo correcto para la expresión esa condicional que habíamos definido, ¿sí? Bueno, obviamente reiniciar al principio para ir viendo todos los pasos, ¿sí? Pero bueno, fíjense, bueno, y ventana de inspección, no les comenté, perdón, esto básicamente lo que hace es, fíjense, yo lo que puedo hacer acá es, esta ventana la podemos tener así fija, la podemos colocar, fíjense, la podemos desfijar acá si quieren, ven a la parte de fórmulas o no, la podemos tener aparte, ¿sí? Pero básicamente lo que agrega esto es distintas celdas a inspeccionar a medida que trabajamos sobre la hoja y que siempre las tengamos presentes. Entonces, por ejemplo, podemos agregar una inspección y le decimos que revise, por ejemplo, el resultado de, vamos a decirle, por ejemplo, de esta celda, ¿no? Entonces, fíjense que básicamente lo que va a hacer es, fíjense,
nos va a decir, perfecto, te voy a, digamos, lo más valioso dentro de esta ventana de inspección es el valor, ¿no? Que es específicamente lo que queremos corroborar a medida que avanzamos. Entonces, a medida que trabajamos, fíjense que esta ventana no se va. Entonces, si por ejemplo cambiamos un valor acá, esto es la suma, ¿no? Sí, entonces acá colocamos por ejemplo un 3, fíjense que acá pasó a 8. Entonces, la ventana de inspección, el valor va a dar 8. Es decir, en realidad esto sirve, por ejemplo, si tenemos queremos inspeccionar valores que siempre, por ejemplo, a golpe de vista, por ejemplo, ¿no? A golpe de vista siempre dan 10, por ejemplo, por alguna cuestión. Si de golpe alguno da 8 trabajando sobre la hoja y vemos en la ventana de inspección que ya da 8, ya a golpe de vista podemos ir viendo qué sucede y ya tenemos la referencia hacia dónde tenemos que ir para revisar esa fórmula en caso de que obviamente haya un error o haya algo que no debería ser ese valor, ¿sí? Eso es básicamente un poco la ventana de inspección, es agregar celdas donde las podemos tener como referencias para comprobar si se alteran, si cambian o si digamos, si cumplen con alguna determinada condición, algún valor y demás, ¿sí? Básicamente es justamente lo que dice esto, es una ventana de inspecciones para inspeccionar celdas, ¿sí? Pero bueno, básicamente la podemos cerrar, la podemos editar, mover, cambiar, ¿sí? O colocar donde queramos. Eso básicamente lo que es la auditoría de fórmulas, ¿sí? A nivel básico, fíjense qué tan útil y que es algo que no se utiliza mucho en general. Cuando uno, digamos, tiene una fórmula, por lo general digamos, se complica, entra dentro de la función a trabajar. Recuerden, esto también es un plus, que siempre que trabajemos sobre la barra de fórmulas o mismo sobre una expresión, Excel ya abajo nos muestra, si en la barra de fórmulas, la expresión genérica con argumentos de esa función o fórmula, y si cliqueamos dentro de cada uno de esos argumentos, ¿sí? Fíjense que nos va a sombrear, esto es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con fórmulas grandes, nos va a sombrear a qué corresponde toda esa parte, ¿sí? Fíjense, en este caso la función condicional, la prueba lógica sería esta, el valor si verdadero, si nos devuelve que esa prueba lógica es correcta, nos va a devolver esto, y el valor si falso es esto. ¿Ven cómo trabaja la parte de ayuda? Esto es muy útil, ¿sí? Esto utilícenlo porque permite ver bien en concreto a qué le estamos atribuyendo como argumento, ¿sí? Cada parte de la sintaxis. Mismo si tenemos dentro de una función otra función, si clicamos en algunos argumentos internos de esa otra función adentro de esa función, va a aparecer acá abajo esa función de ese argumento interno, ¿sí? No solamente la genérica o la que está más por encima, ¿sí? Pero bueno, entonces les decía, básicamente esto no se utiliza mucho y es bastante útil, bastante productivo. Y en vez de ponernos a ver dónde está el problema dentro de la fórmula, simplemente podemos fijarnos si las referencias están bien o comprobar dónde está el error, ¿sí? Con comprobación de errores, con esto que les digo de las capas de evaluación, ¿sí? Así que nada, esto téngalo en cuenta, téngalo presente porque es muy útil, ¿sí? Y recuerden, si no lo tienen, fíjense en la cinta de opciones, en la parte de opciones de Excel para incluirlo. Está seguramente como revisión de fórmulas o auditoría de fórmulas, para que lo tengan siempre dentro de la sección de fórmulas, ¿sí?